Bueno, regresamos a los estudios de la ciudad de Quito. Ya tenemos la presencia de Diego Vintimilla, candidato asambleísta nacional por el movimiento Alianza País. Y por el apellido Vintimilla, supongo, origen cuencano, azuayo. Sin duda, Carlos. Diego Vintimilla, muy buenos días. Muy buenos días. 8 minutos, propuestas legislativas, Diego. Muchas gracias, un saludo cordial. Efectivamente, ya ayer cerramos campaña en el Azuay con Lenín Moreno, la propuesta de continuar con el cambio que hace 10 años empezó el país, un cambio que requiere que después de 10 años precisamente podamos ser lo suficientemente autocríticos, lo suficientemente reflexivos respecto a los retos y desafíos que tiene este proyecto. Dentro de esa propuesta de continuar con el cambio que dices que ya tiene años y necesitando ser autocríticos, ¿cuáles son las propuestas dentro de esa autocrítica para llevar a la Asamblea Nacional a hacer leyes, reformar leyes y corregir lo que se considera que no está funcionando? Bueno, mi experiencia como asambleísta por la provincia de La Suay en el periodo anterior y siendo el más joven me deja algunos elementos de análisis que tienen que ser puestos sobre la mesa. Los primeros tienen que ver precisamente con el tema del trabajo. Tenemos que contar con una ley orgánica del servicio público que esté adecuada a las enmiendas constitucionales, un código del trabajo que sea actual, moderno y sobre todo pertinente en lo que refiere al respeto a los derechos de los trabajadores. Y sobre todo, yo creo que es necesario en este momento proponer una ley de los trabajadores autónomos que nos permita armonizar el derecho a la ciudad ordenada y el derecho sagrado al derecho al trabajo que tiene. Comencemos por el principio. ¿Qué debería contener esta ley orgánica de servicio público? Bueno, primero el derecho de asociación colectiva y todos los derechos de organización que los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial lo tienen y que después de las enmiendas tiene que ser armonizado precisamente por... Cuando hablas de asociación colectiva, Diego, ¿estás hablando de fortalecer el sindicalismo en el Ecuador? Por supuesto, y por eso hemos dicho, no solamente es el reto o la tarea en el sector público, tal vez ese sea el menor de los desafíos, el más grande es la organización sindical en el sector privado, y por eso hablo de 3 leyes que refieran al trabajo, y estructuralmente o transversalmente también una reforma a la ley de seguridad social que nos permita ampliar el derecho y ampliar la cobertura de la seguridad social como un derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo establecer las fuentes de financiamiento para poder no tener problemas de déficit a futuro en el tema de la seguridad social si vamos a ampliar con la misma base? Bueno, la misma preocupación se tuvo cuando logramos incorporar a las trabajadoras no remuneradas del hogar a la seguridad social. Lo importante es que la voluntad política y sobre todo la posibilidad de construir colectivamente una propuesta nos permita avanzar hacia reconocer un derecho que es de los trabajadores y trabajadoras. Pero además de eso, yo creo, Carlos, que es importante hablar de educación. En el caso de mi persona como asambleísta de la Comisión de Educación, hemos tenido un trabajo muy interesante, digamos, y mucha actividad vinculada al tema de educación superior. Hoy en campaña se habla cualquier cosa, me da mucha pena cómo se ha banalizado el debate de uno de los derechos más fundamentales que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, pero sí creo necesario y fundamental garantizar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Superior tengan una armonía entre las dos que permita garantizar una transición efectiva entre los distintos niveles de formación académica que tiene el ser humano, que nos garanticen, primero hablar de acceso, sí, absolutamente necesario, pero también de calidad, de democratización, de garantía y de pertinencia de ese derecho. Durante todo este tiempo y entrevistando a la mayoría de los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa, bueno, a los que he podido, porque también hay demasiados candidatos en todo el país como para poderle dar cobertura a todo el mundo, pero el tema del acceso a la educación superior es un común denominador, pero ¿cómo generar ese derecho al acceso cuando hay limitaciones de infraestructura? Es decir, hay 100 sillas para 500, por tanto, tengo que establecer procesos para selección, para determinar ese acceso por mérito. Pero para garantizar el derecho a la cobertura tendría que invertir en mucha infraestructura y ya no pensar solo en Guayaquil y en Quito. Exactamente, y por eso es que resulta tan extraño, digamos, asombroso, que en Ecuador sea tal vez el único país en el que se discute sobre la universidad sin hablar de rigor, sin hablar de responsabilidad, de mérito académico. Yo sé que demagógicamente uno puede decir, vengan todos y entren y no pasa nada, y volver a la universidad en la cual la tasa de ingreso era muy alta, pero la tasa de deserción en el primer ciclo era más alta aún. Lo importante es que hablando de universidades necesitamos tener un pacto nacional en el cual se compromete el Ejecutivo como la institución que lo financia, la Asamblea como la institución que pone las normas, pero las universidades y la sociedad
en cómo organizar y garantizar que la universidad sea pertinente. Y es por eso que a mí me parece muy importante atar un debate que ya realizamos durante más de un año sobre la Ley Orgánica de Educación Superior con la Agenda 2035 que están construyendo las universidades, porque sería imposible pensar y demagógico que un candidato diga: yo por mi propia voluntad y por mi propio esfuerzo voy a poder superar el déficit. Aquí se me presenta una inquietud y con esto ya voy terminando, Diego Ventimilla. Es decir, ¿y por qué no también hablar en ese sentido con los centros para las carreras técnicas y así complementar lo que no puede captar la educación superior? Porque es una realidad en ese sentido, pero no se logra hablar. Si bien existe centros de carreras técnicas, existe ya un proceso, pero tanto en lo uno como en el otro todavía es insuficiente. Ya sé que me vas a contar que vas a decir que esto es un proceso, pero el proceso se debe visibilizar en términos de tiempo, en términos de inversión y en términos de cobertura. Por eso yo me refiero a una transición efectiva, cuando hablo de garantizar que desde la educación inicial hasta el cuarto nivel, que son los ciclos académicos que existen en el país, los ecuatorianos y ecuatorianas tengan la posibilidad de transitar adecuadamente por todos, y eso implica incorporar la educación técnica y tecnológica como una parte fundamental. ¿Cuál ha sido el problema? Es que muchas veces una persona accede a la educación técnica y no puede continuar a la educación universitaria porque hay deficiencias y procesos administrativos que no se han solucionado. Y con esto termino, Diego Ventimilla, fiscalización. Bueno, yo creo que en este momento la fiscalización requiere sí de procedimientos mucho más adecuados, y es por eso que yo creo necesario plantear una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos permita hacer de la fiscalización un proceso periódico, permanente y sistemático, que no dependa de la voluntad del legislador convocar a determinado ministro, sino que sea un proceso riguroso en el cual todas las autoridades, de la misma forma como hace el Ministerio de Defensa, en la Comisión de Relaciones Internacionales, que hagan todas las autoridades del Estado. Eso nos va a permitir tener una rigurosidad. Pero Carlos, no quiero perder este momento para decirles, y sobre todo a las compañeras mujeres que nos escuchan, la Asamblea Nacional debe tener una ley, un debate nacional para generar la ley de prevención integral de la violencia contra las mujeres. Son 22 los femicidios en este año y creo que es una tarea fundamental en lo que va del año, y es una tarea fundamental de la Asamblea garantizar una ley que no solamente se enfoque en lo punitivo, sino que garantice un proceso estructural de prevención de la violencia. Muchas gracias por estar con nosotros.